Bueno, y con nuevas críticas a la Fiscalía, Luis Hermosilla volvió a prisión preventiva tras un nuevo revés judicial, esta vez en la Corte de Apelaciones. El Tribunal de Alzada capitalino consideró que el abogado penalista es un peligro para la seguridad de la sociedad y que no se acredita el mérito suficiente para que cumpla con una cautelar más atenuada, como era el arresto domiciliario total. De todo ello nos cuenta a esta hora Francisca Carvajal. ¿Qué tal, Francisca? Hola, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mauricio, Paula. Sí, Luis Hermosilla volvió a la cárcel en horas de este lunes, luego de estar poco más de una semana bajo arresto domiciliario total en este denominado caso Audios, o también la Corte de Apelaciones por considerar que no había mérito suficiente para garantizar la seguridad de la investigación y para proteger el bien jurídico afectado en este caso, como es la fe pública y la probidad. A su llegada al anexo penitenciario Capitán Llave, el abogado fue tajante en apuntar al trabajo del Ministerio Público, de la Fiscalía, acusando un sesgo en la investigación y reafirmando que esto se trata de una condena anticipada en su contra. Aquí pareciera que basta con que se formalice para que uno sea culpable, y eso no es así. Y eso no solo lo tienen que saber los abogados, sino que toda la sociedad chilena. Ser formalizado no significa que uno sea responsable. Uno es responsable solo cuando es derrotada la presunción de inocencia a través de una sentencia de un tribunal oral. Ya, aquí la Corte de Apelaciones, ahí estaba el propio Luis Hermosilla, que dicho sea de paso, llega con bastante tranquilidad ayer por la tarde, sin evitar a la prensa, todo lo contrario. De hecho, decía, déjenme terminar, y habló un buen rato ahí con los periodistas que lo estaban esperando al ingreso de Capitán Llaver, donde antes estuvo recluido 205 días. Lo que hace la Corte de Apelaciones ayer, Fran, es revertir la resolución de la jueza Andrea Díaz Muñoz, que la semana pasada había fijado este arresto domiciliario total para Hermosilla, con argumentos bien claros según la magistrada, que había cambiado las condiciones que lo situaban en una situación, valga la redundancia, de riesgo para la seguridad de la sociedad. Puso sobre la mesa esto de que es adulto mayor, un informe psicosocial que daba cuenta además de su arraigo familiar y la poca posibilidad del riesgo de fuga. Pero ayer, en su resolución, los magistrados resuelven, contrario a lo que dice la defensa, que los delitos en esta etapa sí han sido justificados, así como también la participación de Hermosilla en estos delitos. Y según la resolución del Tribunal de Alzada, se ejecutaron además por un periodo de tiempo significativo, mediante maniobras o actos complejos que revelan la persistencia de un propósito delictivo, arriesgando, en caso de ser condenado, la imposición de una pena privativa de libertad, desestimando los argumentos de la jueza Muñoz y también de la propia defensa de Luis Hermosilla. Y la valoración que se hace a los aspectos que había hecho la jueza de garantía es distinta en apelaciones. Claro. Aquí no se consideró ni el tiempo que él llevaba recluido, tampoco se consideró como una colaboración sustancial el hecho de que él se presente a los actos del procedimiento. Todo aquello se considera como lo mínimo, y básicamente esto no es una colaboración que implique ser valorada para poder reconsiderar esta medida cautelar. Y la resolución fue celebrada por la Fiscalía, asegurando que así se mantiene el estándar del proceso respecto a los principales imputados en este caso: Daniel Sauer, Leonardo Villalobos, los hermanos Jalaf y también ahora Luis Hermosilla, todos imputados por delitos de cohecho, lavado de activos, delitos tributarios, entre otros, y eso implica que tengan la cautelar más gravosa. Habla de hecho de ello la abogada del Ministerio Público, Pamela Valdés. La verdad es que los imputados que están en prisión preventiva son efectivamente los imputados que están formalizados por el delito de soborno. ¿Y cuál es el bien jurídico afectado en este caso? En un delito de soborno, la fe pública y, por supuesto, el reproche que tiene, poniendo en jaque las instituciones, como es en este caso el Servicio de Impuesto Interno y la Tesorería. Bueno, en medio de todo este caso que ha tenido tantas aristas, Francisca, y que hemos visto, ¿no? Cantidad de gente que ha terminado siendo involucrada, se ha visto involucrada tras la revelación de estos controvertidos audios. Está todo el debate en paralelo respecto del nombramiento o los nombramientos en el Poder Judicial. ¿Qué está pasando en ese ámbito también?
Bueno, hay que hacer, para que la audiencia se haga quizás una idea, es tan grande los alcances de este caso que hay al menos 4 investigaciones que están llevando 4 fiscales distintos respecto a Luis Hermosilla y lo que se deriva de su teléfono. Pero en este caso lo que está afectando al Poder Judicial en general es que se conocieron estos chats que vinculaban a Hermosilla con los jueces de la Corte de Santiago y el Ministerio Público busca esclarecer las redes que él tenía en ese entorno, obteniendo todas las conversaciones que vinculen a jueces y fiscales judiciales que pudieron ser nombrados bajo su influencia. Y ante esto, el ministro del Tribunal Constitucional actualmente, Héctor Meri, quien anteriormente era funcionario del gobierno de Sebastián Piñera, está buscando revertir la incautación de su teléfono por considerar que él no es imputado en esta investigación, que hay una inconsistencia en este caso. Hablamos al respecto con su defensor, el abogado Matías Kinsmüller. El fiscal nos ha confirmado, digamos, formalmente por escrito, que nuestro representado tiene calidad de testigo en la investigación. Sin embargo, la resolución le da calidad de imputado, digamos. En esta lógica, la pregunta que nos hacemos nosotros en el recurso es cómo podría estar debidamente argumentada, motivada la resolución que autoriza una diligencia de esa naturaleza si el fiscal que la pide y la jueza que lo otorga parten de supuestos fácticos tan distintos, digamos. Ahí está la defensa del ministro Meri dando cuenta de los fundamentos de este recurso de protección, fundamentalmente anclado en esto de que no tiene calidad de imputado, sino más bien de testigo, y que la incautación y el allanamiento se produjo bajo otra figura. Ahora también, Fran, está lo de la entrevista al ministro Carroza y esta petición de Héctor Meri, que siguen complicando la crisis en el Poder Judicial. ¿Se han tomado en las últimas horas, en los últimos días, algunas medidas al respecto? Sí, conocimos a través de la prensa los chats que complicaban a Antonio Ulloa, a Héctor Meri, a distintos otros jueces de la Corte de Apelación y fiscales judiciales. Y el fin de semana el ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, dio una entrevista al diario The Clinic dando a conocer un poco su postura, diciendo que él no favoreció judicialmente a Luis Hermosilla, que ellos eran amigos, que conoció a un lado distinto de él, pese a que él figura en los chats que se han conocido con recomendaciones que se pedían para distintos nombramientos. Y este tema fue abordado ayer en el Pleno de la Corte Suprema respecto al ministro Antonio Ulloa y respecto al ministro Carroza. Y se ordenó por parte del Pleno remitir todos los antecedentes al sumario administrativo y a la Corte de Apelaciones para que se tomen las medidas correspondientes del caso, porque los dos ministros siguen en funciones, dictando causa, dictando fallo y integrando sala. Ya, ahora, en el caso de Luis Hermosilla, volviendo estrictamente a la situación penal del abogado, su defensa ha dicho que en cualquier oportunidad que van a evaluar, van a volver a pedir bajar la medida cautelar, o sea, lo gravoso de la prisión preventiva. Sí, exactamente. Van a intentar buscar los recursos para apelar a la prisión preventiva nuevamente, ya sea a través del recurso de amparo o también hasta una nueva revisión de medidas cautelares una vez que se entreguen nuevos antecedentes, porque algo que es clave, y vamos a hablar de medidas cautelares esta semana. Sí, absolutamente. Casos. De hecho, un ratito más vamos a... Sí, no, les decía que es importante para la revisión de medidas cautelares que cambie una medida cautelar como la prisión preventiva, tienen que haber nuevos antecedentes en una investigación, y eso va a ser clave en este caso también. Ya, y de hecho te decía yo que en un ratito más vamos a estar contigo ya desde el Centro de Justicia, porque hoy día también hay jornada importante para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que hasta acá no hemos visto, no hemos tenido la posibilidad de alguna audiencia, de escuchar ni siquiera su defensa en sede judicial después de que se decretara su prisión preventiva, porque hoy día también se revisan sus cautelares por primera vez. Exactamente, así que nos vamos de aquí derechito al Centro de Justicia para esa audiencia. Habrá novedades también con el caso de Katy Barriga. Ya pues, harta actividad hoy día en tribunales. Francisca, como siempre, muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, que estén bien. 7:47 minutos. 7:47 minutos. ADN. Hola Paula, hola Mauricio. Buen día, por acá. Ayer en la tarde quedé impactado escuchando al señor Hermosilla cuando está entrando de vuelta a prisión preventiva. Mi familia, le han hecho un daño grande a mi familia, se acuerdan de la familia, se acuerdan de los hijos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo me pregunto, ¿se acordaron de los hijos cuando estaban haciendo los chanchullos que estaban haciendo, de que se estaban sobornando a personas de impuestos internos con el señor Hermosilla? Eso es un delito, todos escuchamos su audio, cómo hablaba, cómo se mueve, y ahora la culpa es de la fiscalía. El mundo al revés. No puede ser.
Ahora, claro, muchísimas gracias, pero estamos en un estado procesal que ni siquiera ha partido un juicio, o sea, no hay aquí delitos acreditados de culpabilidad por parte de la justicia, más allá de que la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ayer revocara la decisión de la justicia inicial de revertir el arresto domiciliario en el que se encontraba Luis Hermosilla desde hace 11 días. Volvió a cumplir la máxima cautelar al asegurar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y también de la investigación. De hecho, ayer llamó la atención porque otras veces hemos visto a quienes ingresan a Capitán Llaver en una condición súper distinta. Ayer Luis Hermosilla llega caminando, vestido con una camisa celeste, con una casaca como con una campera café, y se instala a hablar ahí con los periodistas, más allá de que tuvieron algún tipo de encontrón, sí, porque él pedía que lo dejaran terminar de hablar. No me toque. No me toque, ni ese tipo de cosas, pero uno podría decir habló largo y tendido, digamos. O sea, no entró a Capitán Llaver rehuyendo a la prensa ni corriendo por un par de cuadras para escapar de los periodistas. Es obvio que él quería instalar el mismo discurso que más temprano había instalado en sede judicial su defensa, su hermano Juan Pablo Hermosilla, fundamentalmente basado en esta idea de que la Fiscalía manipula las investigaciones y de que esta investigación y otras de alta connotación pública por involucrar a personeros de la política hoy día o abogados de renombre como el propio Luis Hermosilla está contaminada precisamente por la opinión pública. Bueno, es que es parte también del reclamo que han hecho muchas defensas y no solo en este caso, más allá de la formalidad de que ingresó efectivamente a pie y no lo hizo como han ocurrido otros casos, ¿no? También de alta connotación en que entran en vehículo cerrado y residentes sienten, digamos, para el ingreso a esta cárcel ya en el interior del recinto, pero recordaba muchísimos otros casos que están en sus primeras etapas. Y claro, como la reforma procesal penal contempló que todo esto fuera público, fuera abierto, que se conocieran los debates, mucha gente termina a través de la información de la prensa prejuzgando al final, generando conclusiones respecto de una situación que la justicia, los tribunales todavía no verifican. Estamos en una etapa absolutamente preliminar de un juicio que podría todavía demorar años. Claro, que es un tema que hemos conversado también varias veces, ¿no? Este argumento de que la prisión preventiva no puede ser un juicio adelantado. O una condena adelantada. O una condena adelantada, pero también en el contexto actual en el que estamos en algún minuto, y a propósito de esto lo conversamos mucho cuando el propio presidente Gabriel Boric celebró, que después tuvo que dar muchísimas explicaciones por lo que eso significaba, celebró la prisión preventiva inicialmente de Luis Hermosilla, finalmente se ha puesto en esa prisión preventiva el peso como de ahí se hace algo de justicia, como independiente de lo que pase después, al menos ya estuvo preso, digamos, en una situación que desvirtúa el proceso judicial, evidentemente, en una etapa procesal que es súper distinta cuando aquí un juicio ni siquiera ha comenzado. Vamos a seguir mirando lo que pasa con Monsalve en un ratito más y también, por cierto, la primera noche de vuelta de Luis Hermosilla en Capitán Llaver.